Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Alfonso Reyes, alumno del curso de instructores, y el tema que voy a tratar es el de la preparación del vuelo. El índice que voy a seguir es el que viene en esta diapositiva. El vuelo a preparar será uno Camarenilla, Sonseca y regreso. Y tocaremos los siguientes puntos: lo que es la planificación previa en cuanto a aeródromos, análisis general, áreas a evitar y referencias visuales, cómo seleccionamos los tramos, el estudio de la orografía y cómo nos va a afectar a la navegación, la información de cada tramo y luego ver el tema de viento y explicar el triángulo de velocidades. La forma de consultar la meteo y los fenómenos que nos pueden afectar más a la ruta, la confección del log del piloto y lo que es la ficha de carga y centrado o el peso y centrado. Antes de empezar a tratar esos temas, quiero resaltar la importancia de la planificación o de la preparación del vuelo. Muchas veces, lógicamente, estamos en Camarenilla haciendo tráficos en unas condiciones conocidas, con una aeronave conocida, con el combustible de siempre, y a lo mejor no es tan importante la preparación del vuelo. Pero sí que es verdad que cuando hacemos una navegación, sobre todo a un sitio menos conocido de lo habitual y eso, cuanto más preparemos el vuelo, más garantías tenemos de hacerlo bien y de no tener efectos extraños durante el mismo. Aquí en las fotos podéis ver una serie de cosas. Esta avioneta se salió de pista, probablemente por un viento cruzado excesivo. Se comió un teleférico que sin duda estaba en la carta aeronáutica. De aquí arriba tuvo una entrada inadvertida en nubes, probablemente por no consultar adecuadamente la meteorología, y este último tuvo que amerizar por falta de combustible. Aparte de alargarse el vuelo un poco más de lo previsto, no tuvo en cuenta que en un vuelo fotográfico y con las puertas abiertas, según manual, el avión consumía entre un 5 y un 7% más que con las puertas cerradas. Y eso fue un factor decisivo que, de haberlo preparado, no le hubiera sorprendido. Dicho esto, con la intención de señalar una vez más la importancia de esa preparación, vamos a pasar ya a los puntos que hemos visto anteriormente. Esta es la carta de uno 250.000 y aquí vemos los aeródromos del que queremos salir, Camarenilla, y el destino, bueno, no es destino porque es un ida y vuelta, destino inicial, Sonseca, y tomaremos como alternativo al Godor, que además tiene la ventaja en este caso de estar casi a la mitad del recorrido, con lo cual me viene muy bien en caso de emergencia o de tener que proceder por meteo, etc. Para consultar las características de cada aeropuerto tengo diferentes medios de hacerlo. Una muy buena, sobre todo para tema de aeródromos de ultraligeros, es la página aterriza.org, donde viene un mapa con todos los aeródromos. Ampliando, voy al aeródromo en cuestión y pinchando sobre el aeródromo obtengo la información necesaria para planificar mi vuelo. En el caso que nos compete, tenemos en primer lugar Camarenilla. De las fichas que vienen en la página web de Camarenilla más lo que viene en Aterriza.org, puedo tener la información necesaria del campo. Lógicamente, como operamos allí la conocemos, pero si viniéramos de fuera, pues podríamos consultar aquí desde la elevación del campo, los 1.765 pies, la frecuencia del campo. Aquí vemos también que las pistas son 0,5 y 2,3 y que los tráficos son al norte, una serie de detalles que hay que evitar en los sobrevuelos. Y si vemos en el croquis de la pista, pues vemos que tiene 500 metros por 20 de ancho, que es de tierra, y si observamos ligeramente las elevaciones de las cabeceras, pues sabemos también que la pista 0,5 pues está cuesta arriba. En cuanto a otra forma de consultar, existe también guía VFR, una página .enaire.es en Enaire, donde también da detalles. Lo que pasa es que solo da detalles de aquellos aeródromos que están en IP, es decir, aquellos que tienen indicativo, que no es el caso, por ejemplo, de Sonseca. En el caso de Camarenilla, pues viene toda esta serie de información, lo mismo las coordenadas, frecuencia, elevación, detalles de la pista, longitudes, un mapa, e incluso luego vienen pues las correo electrónico, teléfono de contacto. Si quiero hacer plan de vuelos, de qué oficina depende y qué teléfono viene, en este caso Cuatro Vientos, para hacer plan de vuelos, y más detalles de si tiene combustible, hangares, etc. Es bastante útil la información que puede venir aquí.
En el caso de Sonseca, como he dicho, ya no está en la página de ESA, pero sí que está en la de aterriza.org, y aquí podemos observar en el croquis que viene ahí, pues bueno, que tiene, las pistas son 0927, los tráficos son al sur, viene un procedimiento de entrada, que aunque dice que, como todos sabemos, no es obligatoria la radio para los autogiros, y se lleva la radio, que se contacte a unos 3 minutos del campo y que luego se sobrevuela 300 metros para ver la manga e incorporarse al circuito correspondiente. En la parte de abajo también podemos ver la frecuencia radio, la elevación del campo, las pistas y lo que es la longitud y el ancho de pista, y que la superficie es de Zahorra. Y por supuesto la foto que viene también en el aterriza.org. Vienen más fotos que, sobre todo cuando vamos a un campo desconocido, no está de más ver las fotos o aquí o de Google para tener más referencias y ver cómo identificarla bien, y si hay algunos obstáculos como aquí una vallita o algún tipo de líneas cerca del campo, tanto de una pista como de otra. Y por último, en el alternativo, lo miro también toda la información por si tengo que ir al alternativo, y llevo la información en vuelo. Y en este caso Algodor pues tiene 1602 pies, esta es la frecuencia, los tráficos son al norte o al este, y bueno, pues es fácilmente identificable por el meandro del Tajo y la vía del AVE. Pista 1452, 428 metros, y es de asfalto. Aquí viene una precaución donde dice que hay unas antenas a 550 metros y una serie de consideraciones que también vienen en la página de NAIRE, ¿no? Igual que en los otros, viene el croquis, aquí las pistas, que tiene también otra pista cruzada, y viene aquí también alertas diciendo que en la parte derecha para toma y parte izquierda para despegue, a 600 metros del umbral hay una antena de telefonía de 12 metros de altura que invade la superficie de tránsito de la nave. Pues es algo a tener en cuenta. Y esta es una foto de Algodor, y aquí también están las zanjas que avisan otro de sus detalles. Seguimos en el estudio y planificación de la ruta. Aquí tenemos ahora una carta de 1.500.000 con los 3 campos señalados, y vemos en una primera visual las zonas especiales, las restringidas, prohibidas o peligrosas que nos pueden afectar. En primer lugar vemos esta delta, que es desde 1000 pies para arriba. Como nosotros estamos limitados a 1000 pies sobre el terreno, no nos afecta. Esta grande de aquí tampoco nos afecta porque es de 1000 pies para arriba. Sin embargo, esta, la Romeo 43, es desde el suelo hasta 5000 pies. Si por algún motivo tuviese que ir por aquí, pues no podría en teoría entrar en esta restringida. Otro dato importante es la delta esta que hay en Toledo, que es desde la superficie hasta 11.000 pies. Por aquí tampoco debo pasar. Como más datos, puedo también echar un vistazo ya inicial a lo que es la elevación del terreno. Vemos que por aquí en la primera zona, en el primer tramo de vuelo, está por debajo de los 2.000 pies. Vemos aquí una serie de elevaciones, una serie de curvas de nivel, aquí 2.000 pies, y a partir ya de Toledo hacia allí sube un poco el nivel. Empieza por aquí la curva de nivel de 2.000 pies, por aquí hay otra de 2.500, hay una serie de elevaciones aquí entre medias que veremos con más detalle en cartas de otra escala. Y también vienen señalados los obstáculos artificiales, en este caso aquí uno de 1.680 pies, aquí otro de 1.877 pies, y aquí unos aeroventiladores sobre una montañita, y están a 3.263 pies. Todas estas cosas tengo que verlas en detalle por lo que me puedan afectar durante la ruta. Aquí entonces ya en la carta de 1.250.000 veo que la ruta recta entre los dos puntos no es posible, ya que pasaría por la delta que vi antes, que está activada, está activable hasta 11.000 pies. Bien, es cierto que si es fin de semana sí que podría hacer la ruta por derecho porque no está activada, y entonces elijo otra ruta. La ruta que voy a elegir es esta. Podría elegir una más cercana, pasando más cerca de la zona y siendo más recta, pero bueno, evito así la zona nueva de Toledo, paso más cerca del campo alternativo y bueno, varía un poco más los dos tramos, que también a efectos didácticos es un poco más positivo.
Más cosas que puedo ver aquí ya de una primera visual también es que tengo aquí la declinación magnética. Si vemos es una declinación de 0,45 minutos oeste. Es una declinación pequeña, que si además la unimos, la corregimos con la variación, que tiene un cambio anual de 7 minutos este, y esto es de 2019, quiere decir que esto le tendría que restar 7 minutos, con lo cual se me quedaría en 30 y tantos minutos de declinación, que básicamente es despreciable porque la brújula tiene más error que lo que es un grado magnético. Elijo las rutas, las pinto, me pinto un pasillo, un corredor de 2,5 millas a cada lado, y será en el que estudie a fondo los detalles. Y luego, fuera de ese corredor y hasta unas 5 millas, estudiaré detalles ya de lo que es elevaciones importantes que me puedan afectar en un momento dado. No salgo directamente desde el campo, sino que despego y busco un punto inicial, una referencia clara, donde empezar mi navegación y empezar ya a contar a partir de ahí tiempos, poner los rumbos, etc. En este caso, lo veré luego en más detalle, el punto que elijo es un cruce de la carretera que va a Vargas con el río Guadarrama, un puentecillo. Cojo mi primer tramo, pongo mi plotter y veo que, bueno, pues que el rumbo que me sale es 141. En el segundo caso, pues es 184. Y voy ya teniendo esos datos para ir planeando mi ruta. Tenemos aquí, en cuanto a la selección de tramos, bueno, tenemos ahí lo que es el meridiano, la ruta que quiero hacer, y ya calculo también mis coordenadas, las saco de la carta, ploteándolas, y las tengo también por si luego quiero meterlas en el GPS. Mi pasillo, y vemos ahí pues diversas cosas interesantes. Hay varias líneas de alta tensión de las grandes que cruzan la ruta, lo tengo que tener en cuenta. Si la visibilidad es mala, no puedo andar cebolleando bajo y que me coma en un momento dado unos cables. Y luego tengo muchas referencias claras que me van a permitir una navegación relativamente fácil, ¿no? Aparte de los núcleos de población importantes como Vargas, Olías, Mocejón, pues tengo una serie de carreteras que además son transversales a la navegación, con lo cual me sirven para llevar un buen control de si voy adelantado o retrasado respecto al tiempo programado. Y luego tengo, por supuesto, el río Tajo, las vías, más carreteras y diversos elementos que me van a facilitar la identificación del terreno. La ruta que hemos visto antes, 141, rumbo geográfico, que en este caso lo voy a tomar también como rumbo magnético, porque como he dicho, la variación es prácticamente de 30 minutos de grado. Todo lo que os he dicho antes de elevaciones, tendidos eléctricos, obstáculos y todos los detalles significativos que podamos ver en la carta, pues los tenemos en cuenta si ello vemos que nos puede afectar o facilitar la navegación. Y si hay alguna cosa de la que quiero más detalle, gracias a Dios hoy en día tenemos la herramienta de Google Earth que me puede dar detalles que hasta hace poco pues eran impensables, de una zona a la que no tengo acceso directo. Aquí he sacado, por ejemplo, para el punto inicial, lo que es el puente este de la carretera sobre el río Guadarrama, y así tengo idea de lo que tengo que ver y lo que tengo que buscar para iniciar mi navegación. Y esta parte de aquí, aunque está relativamente claro porque hay que pasar un río, luego una vía y luego la carretera, que además hace una curva y no debe de ser difícil de identificar, pero además es que tiene una especie de hipódromo ahí al lado, con lo cual es un dato adicional para identificarlo en el momento y que me sirva de punto de viraje. Y en el segundo tramo, pues vemos que aquí las elevaciones ya son un poco mayores, empiezan aquí en 1700, 2205, aquí tengo una montañita, aquí tengo otra montañita con un obstáculo, los aeroventiladores esos, que llega hasta 3263, un tendido que va paralelo, y luego ya fuera de lo que es el corredor, otra elevación todavía más grande, ¿no? Tengo en cuenta todo eso para la hora de calcular también las alturas a las que voy a hacer el vuelo, y de Google también puedo sacar cómo voy a ver, desde luego más bajo de lo que está aquí, pero bueno, visto en lo que es el sentido de la navegación que voy a hacer, pues esta sería esta cordillerita de aquí de los 3097 pies,
y a la izquierda esta, que sería donde están los aeroventiladores, esta de aquí. ¿Vale? Pasamos ahora a hacer lo que sería el cálculo del rumbo que voy a tener que llevar en función del viento estimado, ¿no? Tenemos aquí la ruta que me he pintado y la paso aquí a efectos de cálculo del triángulo de velocidad. Lo primero que hago es mirar mi ruta. Esto, como he dicho, está medido respecto al norte geográfico, pero no considero declinación magnética porque prácticamente es nula, y son 141 grados. Este es el rumbo que debería de mantener y me trazo aquí marcas hasta 120 km/h. A efectos de planeamiento voy a hacer el vuelo a 120 km/h. El viento, voy a poner un viento significativo para que se vea cómo varía en el triángulo de velocidad, aunque en los cálculos que he visto o en lo que he visto en la información meteorológica, pues los vientos que daba estos días, había hecho un vuelo para el día 28, pues eran vientos prácticamente despreciables. Y lo que hay que decir, y esto es fundamental, que está bien esto como ejercicio didáctico, hacer un viento, el triángulo de velocidades, pero en los vuelos a las alturas que volamos nosotros, por debajo de 1000 pies, el viento que debemos de considerar a efectos de planeamiento es siempre ligero y variable. Todo lo que no sea eso, pues no me va a ser muy útil calcular unos 15 nudos fijos en eso, porque va a variar la orografía. A esas alturas afecta mucho más al viento que otra serie de factores. Ahora, otra cosa es que voy a hacer un vuelo a 5.000, a 7.000, a 10.000 pies. Ahí sí que el viento sí que es una buena referencia y puedo ser relativamente constante a lo largo de unos tramos. A efectos didácticos sí que voy a poner un viento, voy a considerar los rumbos que me salen y son los que pondría aquí en el ejemplo. Pero ya digo, es bueno saber el viento que hay para saber la tendencia que voy a tener en la navegación. Pues si sé que tengo el viento a la izquierda, pues sé que me va a ir llevando a la derecha y tendré que corregir hacia la izquierda. Pero no vale de mucho hacer un cálculo, decir, no, en este primer tramo voy a tener que meter 15 grados a la derecha o en el segundo 10 a la izquierda, porque no se va a corresponder con la realidad cuando estamos volando a menos de 1000 pies. Bueno, con este viento, como decíamos, ponemos el viento aquí, 15 nudos, que en kilómetros por hora son 27,7 kilómetros por hora, y a partir de ahí lo que hago es cojo una longitud de 120 kilómetros por hora aquí y la pongo desde la punta del vector viento, tal que así. Total, que esto lógicamente me sale más largo y midiendo ahora esta distancia, pues puedo calcular que la velocidad suelo que me va a salir son 135 kilómetros por hora. Si ahora mido los grados que hay entre estos dos vectores, que me sale 10 grados, pues esa es la corrección de deriva que voy a poner. Lógicamente, si el viento en el sentido de vuelo que voy a ir me viene de la izquierda, pues tendré que corregir, si me viene de la derecha, tendré que corregir a la derecha para corregir esa corrección de deriva. Es decir, esos 10 grados los tengo que corregir respecto al rumbo que me salía inicialmente, los 141, a la derecha y poner un rumbo magnético o geográfico o magnético en este caso, porque ya he dicho que estoy considerando declinación cero, pero el rumbo que pongo en la brújula es el 1,5. El siguiente tramo hacemos lo mismo, marcamos ahí la ruta a seguir, las marcas de distancia, 1,84 me sale el rumbo, le pongo aquí el viento, considero que hace el mismo viento, cojo los 120, el vector este de módulo 120 y lo pongo desde la punta del vector viento y me sale aquí, con lo cual me sale unos 115 kilómetros por hora, lo que va a ser la velocidad suelo, GS, y midiendo aquí pues me salen 13 grados. Lógicamente, si el viento me viene para allí, pues tendré que corregir con el morro hacia la derecha también. Y si el rumbo que salía y que quiero mantener en mi ruta es 184, esa es la ruta, pues tendré que mantener un rumbo magnético de 197 para compensar el viento en esa ruta. Haciéndolo para los siguientes tramos, pues sería similar y voy obteniendo los valores en cada tramo, tanto de GS y corrección de deriva. Y eso me va a facilitar luego al hacer el log, poner los rumbos que tengo que seguir en cada tramo, corrigiendo el viento, y también los cálculos de tiempo que voy a tener en cada tramo de la ruta.
En este caso sería también corregir hacia la izquierda. Siempre corrijo, lógicamente, hacia el lado contrario del viento. Eso es una cosa que tenemos que tener clara. Aquí lo mismo, 321, los 15 nudos de viento y me sale 100 km por hora lo que es la velocidad. Y una deriva de 10 grados a la izquierda. Bueno, con esos datos, pues me pinto mi ruta con mis corredores. Le puedo poner o no marcas de distancia, en este caso las he puesto en millas, en rojo a la izquierda, y marcas de tiempo a la derecha. Las marcas de tiempo, lógicamente, las hago en función de lo que voy a tardar en cada tramo con la GS calculada. Como he dicho, esto es un ejercicio didáctico, porque en un caso real no voy a tener ese viento constante que me va a facilitar esto, pero sí que me puede dar una idea inicial. Y en este caso, pues bueno, tengo que mantener un rumbo magnético de 1,51 durante 7 minutos, recorreré las 8,5 millas y por el estudio que había hecho de la orografía y de las elevaciones, pues mantendré 2.500 pies, que será prácticamente unos 500 pies sobre el terreno. En el caso del segundo tramo, el rumbo que me sale es 1,95, 11 minutos 9 segundos, unas 11,6 millas, y mantendré, como sube aquí la elevación y hay una serie de eso, pues mantendré 3.000 pies. Si tengo problemas de visibilidad, puedo incrementar a 3.500 por el tema de este montículo de aquí, pero siempre manteniendo contacto con el terreno, porque es vuelo visual. Este es el segundo tramo, que lo acabamos de ver también. Y la vuelta, pues lo mismo con los cálculos que he hecho antes en sentido inverso. Me hago mi carta de navegación y luego es muy fácil seguir la navegación si sé que a determinada distancia y a determinado tiempo tengo que estar pasando el río y puedo ir corrigiendo en función de los accidentes que voy pasando e identificando durante la navegación. En cuanto a la meteo, es fundamental estudiar la meteo antes de hacer un vuelo. Lo que no puede ser es que yo salga a volar confiado y de repente me encuentre con unas turbulencias enormes o que se me está bajando el techo, que me obligue a entrar en una nube sin un avión que esté habilitado para vuelo instrumental o un piloto que no esté habilitado para vuelo instrumental. Eso es imperdonable. O sea, te puede pasar si has mirado la meteo, has consultado todo y luego hay un fenómeno cambiante y te pilla por sorpresa. Pero si te pasa por no haber consultado la meteo y eso era un fenómeno previsto, no tiene perdón y debes de evitarlo a toda costa. Sitios para consultar la meteo, pues una de las mejores páginas que hay y que me imagino que conocéis todos es la de Windy y tiene muchas funcionalidades, ¿no? Aparte de sacar de cada punto que hagas, puedes sacar el meteograma que te da pues temperatura, dirección e intensidad del viento, lo que es el QNH, y luego te da un perfil vertical de las nubes y lluvia, intensidad de lluvia y todo eso. Tiene también otra funcionalidad como esta, que es la que te da es la base de las nubes. En este caso está muy bien, pero cuando está mal el tiempo te salen muchas zonas de estas en las que te dice que aquí la base de nubes está a 100 pies. Pues ya es un dato que tienes para saber si vas a poder pasar una pequeña cordillera, no vas a poder pasar, y si debes o no debes volar. Nubes de todo tipo y todo tipo de, o sea, tiene un menú lateral y las funcionalidades que tiene son enormes y además permite avanzar en el tiempo, con lo cual te da previsiones a varios días. Como sabemos todos en meteorología, todo lo que sea a más de 24 horas es menos fiable. Ya con solo 24 horas de antelación, pues ya tiene una fiabilidad suficiente como para poder planear bien con ella. Aquí vemos también otro ejemplo y esa. Otra de las páginas interesantes para consultar la meteorología es Ojimet. Tiene unas previsiones, unos mapas de previsión también bastante gráficos, con zonas de lluvia, las presiones y tal. Y tiene la posibilidad de hacer entre campos, lo que pasa es que son entre aeropuertos. Cuando nuestra ruta coincide prácticamente con la alineación de dos aeropuertos, pues si pongo la ruta entre esos aeropuertos, pues me hace un perfil donde me da todos los datos de viento y aquí me dibuja todas las nubes y fenómenos atmosféricos significativos que habría en esa ruta. Y además el perfil de la ruta y la línea del ISOCER, donde encontraría el nivel de engelamiento.
Tiene otro de los solapas donde me da los metas de los campos, también son de aeropuerto, pero si estoy cerca de Getafe o estoy cerca de Almagro o tal, pues puedo consultar el metar y me lo da, metar y tafo. Y luego están las páginas también de AEMET, donde tiene un servicio también de autoservicio de meteorología aeronáutica, donde te das de alta y tienes ya acceso con tu usuario y tu clave y tienes todo tipo de mapas. Aparte de los genéricos, pues tienes mapas significativos con una previsión. Este es el de hoy a las 6, que son las 8 locales, y ahí el siguiente pues es a las 12, a las 2 locales. Entonces aquí me viene pues el ISO 0, las capas de nubes con lo que contienen, aquí con los apartados, cumulonimbus aislados, torrecúmulos desde 5.000 pies, 8.000 pies de base hasta 120.000, hasta 12.000 pies, etcétera. Aquí turbulencia severa. Tengo una serie de información que me puede valer para ese planeamiento del vuelo y sobre todo para decidir en un momento dado si puedo hacer el vuelo o no puedo hacer el vuelo. Información también de viento. Como veis, la turbulencia esa severa era debido al enorme viento que hay aquí en el estrecho y que me va a decir, pues bueno, un viento dominante que, como ya hemos dicho, por debajo de 1.000 pies no es muy fiable, pero bueno, me da la tendencia, ¿vale? Con esto confecciono mi log de la misión, ¿no? Le pongo aquí todos los datos de la aeronave, piloto, fecha, la pista por la que voy a despegar, el viento predominante, las condiciones de meteorología, la hora a la que voy a despegar, calzos fuera, etcétera. Y aquí pongo los distintos puntos. En los campos le he añadido aquí, pues bueno, las pistas que tiene y las frecuencias, las coordenadas, que las meteré en el GPS también si tengo, y esta es la ruta que tengo que seguir, y estos son los rumbos magnéticos que tengo que poner para seguir esa ruta en función del viento, que ya digo, ejercicio didáctico como si fuera constante el viento y siempre de 270 a 15 nudos, ¿vale? Y aquí pues las altitudes que voy a mantener en cada uno de los tramos, las distancias, aquí le he puesto como recordatorio las GS de cálculo que me han salido para esas distancias y los tiempos que voy a estar en esos tramos. Peso y centrado. Este es el último punto que vamos a tratar en esta charla y básicamente en el 90% de los casos en los que volamos y con las consideraciones normales de 2 pilotos, combustible dentro del límite y tal, pues lo normal es que estemos siempre con el centro de gravedad dentro de límites. Pero no está de más que de vez en cuando, y sobre todo cuando operamos en circunstancias que son fuera de las normales en las que operamos, que hagamos un cálculo del centro de gravedad. Al llevar fuera de límites el centro de gravedad hace que no tenga disponible todo el mando de la aeronave en todas las condiciones, lo cual me puede llevar a tener un accidente y ha sido a lo largo de la historia causa de accidentes graves, errores en el peso y centrado o movimientos de carga dentro del avión que han puesto el centro de gravedad fuera de límites. Yo me he cogido el manual de vuelo del M19, ¿no? Es el MANI, del MANI, donde venían ahí los datos para hacerlo, cómo se harían los cálculos, pero que cada uno de los aviones tendrá su manual donde vienen los límites de centro de gravedad. En este caso, el M16. El M16 vienen aquí. Esto habla que yo la verdad es que en pocas aeronaves lo había visto también de los límites de altura del centro de gravedad, pero vamos, en lo que nos vamos a centrar aquí que es en los límites longitudinales. Entonces habla aquí que el autogiro vacío con un peso de 285 kilos tendría la referencia del centro de gravedad en 2022 milímetros desde el datum, que está, digamos, en el morro de la quilla. Este es el con carga máxima y el más bajo estaría a 1682 y aquí el más adelantado 1679 milímetros y el más retrasado 1835 milímetros. Esta es la gráfica que viene ahí también. Estos son los límites delantero y trasero del centro de gravedad, ¿vale? Y dice aquí que con un piloto de 120 kilos en el asiento central y 0 de fuel, pues es como se obtiene el centro de gravedad más adelantado, y con un piloto de 55 kilos en el asiento frontal y 0 de fuel es como se obtiene el más retrasado.
sabemos que si jugamos entre esos dos límites, pues vamos a estar dentro del centro de gravedad sin necesidad de calcularlo. Pero bueno, como ejercicio didáctico, pues bueno, me he hecho aquí una tablita de Excel, pero básicamente es coger los pesos de los pilotos. En los equipajes considero, si están en la parte del piloto o copiloto, pues la misma distancia, y el combustible, y luego el autogiro en sí. Sus pesos y sus momentos. El momento es el peso por la distancia. Aquí nos dice el datum de lo que es el asiento delantero y el asiento trasero, 780 milímetros y 1650 milímetros, y entonces con eso, pues lo que hago es simplemente multiplico mi peso por mi distancia y me da mi momento, peso por distancia y me da mi momento. Sumo todos los pesos, subo todos los momentos, divido momentos entre pesos y me da una cifra. Y esa cifra tiene que estar entre los dos límites que he visto antes, trasero y delantero. También puedo observar si está más pegado aquí o más pegado aquí, pues lo tengo ligeramente adelantado, dentro de límites, pero ligeramente adelantado o ligeramente atrasado. Pero en cualquier caso, lo que es fundamental es que esté dentro de los dos límites. Si está ahí, no tendré ningún problema y podré realizar el vuelo desde este punto de vista sin ninguna alteración. Bueno, esta es la tabla que tenía Fernando, que me parece que es del ELA, es lo mismo, la filosofía es la misma. Y luego no está de más que en el manual de vuelo recordemos ciertas cosas también antes de hacer un viaje, como las velocidades a nunca exceder, la normal, la de aproximación y tal, para tener en cuenta eso. Las distancias necesarias para despegue, que normalmente son menores que las que pone aquí, pero tengo que considerar que depende de la altitud de densidad y demás, y tengo que considerar que puedo necesitar estas distancias, regímenes de ascenso y luego el límite de viento cruzado máximo. 25 nudos. Eso, lógicamente, es con un piloto experto. Si soy alguien que está empezando, no me puedo poner a despegar con 25 nudos. Y, desde luego, sea experto o no sea experto, si tengo más de 25 nudos de viento cruzado, no debo de hacer el vuelo. Esta es la gráfica altura-velocidad, que básicamente lo que me dice es que mientras esté por aquí fuera, tengo opciones de salir si se me para el motor, porque tengo tiempo de coger velocidad y hacer la recogida, y si estoy aquí dentro, pues estoy vendido. Bueno. Otra gráfica que viene también es la del consumo de combustible por hora. Y bueno, pues si vemos aquí, a 5.000 vueltas me da un consumo de 20 litros a la hora y a 4.500 vueltas me da un consumo de 15 litros a la hora. Como normalmente me muevo en estos márgenes, pues sé que como mucho haciendo con un cálculo a punto gordo de 20 litros a la hora, pues me voy a curar en salud. Lógicamente, si fuera potencia de despegue, pues el consumo se sube bastante. No he comentado antes, en el cálculo de peso y centrado, el combustible en puridad debería de ponerse en peso, no en litros, sino en kilos. Si lo pongo en litros, como pesa menos, pues es un margen adicional que me estoy cogiendo de seguridad, pero para hacerlo bien debo de ponerlo en kilos. Teoría por 0,72 o 0,75 lo que es la gasolina para pasarla a kilos, de litros a kilos. Y bueno, esto es todo lo que quería contar y simplemente como resumen recalcar una vez más la importancia de la preparación del vuelo y que merece la pena, sobre todo en aquellos casos en que vuelo por sitios menos familiares o que las condiciones de ese día son más límites y necesito no llevarme sorpresas e ir siempre por delante del avión. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Alfonso. Miguel, tu turno. Hola, ¿me escucháis? Fuerte y claro. Muy bien. Pues muy bien, Alfonso. Hoy, pues, como siempre, das unas charlas que son interesantes. Se aprende, están muy acopladas al mundo que estamos tratando en este momento, que es el mundo del ultraligero, y queda claro cómo hay que planificar un viaje, aunque sea ir a Sonseca, que aparentemente está muy cerca, pero queda muy claro establecido cuál sería el procedimiento y las diferentes ayudas que podemos consultar para que este vuelo sea lo más adecuado posible. O sea que muy bien, Alfonso. Ok. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a añadir mucho más, me parece perfecto. Me puedo retirar y me quitas el sitio, ¿eh? No lo creas, no. Sí, lo creo, sí. Está muy bien, ¿vale? Os digo a todos que
posiblemente el examen práctico consista en dar la explicación que ha dicho Alfonso ahora del vuelo que vais a hacer después, ¿vale? Así, bueno, seguro. Así que esto lo vamos a colgar en el curso para que lo tengáis a mano y sepáis cómo hay que dar la charla esta y cómo hay que preparar el vuelo también.